Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos después de mucho tiempo al canal con una nueva actualización para las 4-3-3, una alineación que es muy pedida en el canal y que por ello les mostraré las dos mejores combinaciones tácticas que mejores resultados tuvo en este 2026. Así que espero que este video les sea de muchísima ayuda y que sigan apoyando al canal, que ya estamos de vuelta. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp, donde volveremos a estar más activos, así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de esta táctica para la 4-3-3. Y para refrescar un poco los consejos o recomendaciones que siempre doy en el canal para las alineaciones ofensivas, voy a comenzar este video diciendo que esta 4-3-3 se utilizó tanto con la opción A como con la opción B, siendo la única diferencia entre ellas la utilización de un CCD o un CCA dependiendo de lo que tengan a disposición en su plantilla. Y si bien considero que la opción A tuvo mejores resultados, ambas opciones funcionarán muy bien. Esto se debe a que la 4-3-3 sigue siendo de las mejores opciones para usar en condición de local para intentar aprovechar un valor de equipo superior y así vencer a rivales parejos o inferiores. Cabe destacar que siempre o casi siempre serán necesarios ciertos ajustes tácticos que comentaré más adelante para intentar recuperar cierto funcionamiento o efectividad de la táctica, sobre todo en las tácticas en línea o también con algún movimiento de números en las avanzadas. Además, hay que destacar que en este tipo de alineaciones ofensivas siempre pero siempre es ideal contar tanto con el plus de nacionalidad como también con el plus de posiciones específicas, sobre todo a un nivel más competitivo. Recuerden siempre que tanto el armado del equipo como la confección de la táctica son esenciales para obtener la victoria que se busca en OSM. Bien, luego de este breve resumen sobre los aspectos básicos de la 4-3-3, vamos ahora sí con las avanzadas que se utilizarán en esta táctica. Y vamos a empezar primero con el plan de juego en donde se utilizó el juego por las bandas. Con respecto a la agresividad, aquí siempre se siguió la lógica del juego brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. La idea es siempre intentar evitar una roja que nos condicione el partido, ya que en las 4-3-3 suele ser fulminante una expulsión en un primer tiempo o en inicios del segundo tiempo. En cuanto a las tácticas en línea, aquí podemos utilizar tres opciones que han funcionado de gran manera según el escenario del partido. La primera opción, que es ideal para ligas y torneos públicos, ha sido el uso de todos en su posición. La segunda opción fue únicamente con el apoyo de los delanteros al medio, que se utilizó y destacó bastante a nivel competitivo. Y la tercera opción fue el siempre confiable apoyo de medios a defensa, que es lo más seguro para no descuidar el aspecto defensivo en la alineación. Por su parte, en las avanzadas, esta táctica en 2026 se utilizó con dos combinaciones bien marcadas. La primera opción táctica utilizó una presión balanceada de 56, con un estilo ofensivo en 65 y con una velocidad de juego de posesión en 54. Esta opción táctica tuvo un gran rendimiento en ligas y torneos públicos, además de destacar también en partidos rápidos. Por su parte, la segunda combinación que se utilizó fue con una presión de cerrando espacios en 70, con un estilo que fue ofensivo en 74 y con una velocidad de juego de pases rápidos en 72. Esta combinación destacó también en las mismas ligas y torneos públicos como la primera opción, pero también logró muy buenos resultados en ligas competitivas y en batallas. De igual manera, ambas opciones pueden funcionar en superioridad y en condición de local. Y bien, ya para cerrar la táctica, en el marcaje y el fuera de juego se utilizó un marcaje zonal y no se usó con el fuera de juego. Bien, ¿qué deben saber sobre estas dos tácticas? Que son las dos mejores combinaciones tácticas que he tenido a lo largo de este 2026 sin ningún tipo de dudas. Un año en donde, si bien he notado que ha tenido ciertos altibajos esta alineación, sobre todo ante alineaciones como la 5-3-1-1, la 5-3-2 o la 5-4-1, considero que estas dos tácticas mantuvieron un rendimiento sólido como para poder recomendarlas en el canal, ya que tienen una base estadística muy buena, por lo que sin dudas que considero que les dará muy buenos resultados, destacando como siempre si se las usa en superioridad de equipo, tanto en condición de local como en terreno neutral sobre todo. Así que por todos los partidos que me han hecho ganar desde fines del año pasado hasta la actualidad,
es que se las recomiendo para que también puedan aprovechar correctamente estas combinaciones y así ganar todos sus partidos. No tengo dudas de que estas dos tácticas les darán grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video, como siempre déjenle un buen like y un comentario para apoyar al canal. Y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Como siempre pueden dejar en los comentarios lo que más les haya funcionado en la 433 en este 2026, si quieren compartirlo con los demás suscriptores. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.